Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos avanzando en la semana número 11 y estamos con la materia de estudios sociales. Hoy vamos a ver el gobierno de García Moreno. Vamos a ver qué tenemos con el gobierno de García Moreno. Poner mucha atención, por favor. Bien, dice, hacia la consolidación del Estado, el gobierno de García Moreno. Esto tenemos en el texto de estudios sociales. El periodo garciano fue de 1860 a 1875, es decir, estuvo 15 años en el poder García Moreno. Gabriel García Moreno desde Perú puso de acuerdo a los tres gobiernos de la Sierra. Con la ayuda de Flores, que había regresado al país, venció al gobierno de Franco en Guayaquil. En Quito, la Asamblea Constituyente de 1861 le encargó la presidencia. García Moreno es uno de los presidentes más polémicos de la historia ecuatoriana, pero nos concentraremos en las transformaciones realizadas en las circunstancias y el tiempo de la influencia que ejerció. El país había estado al borde de su desaparición y García Moreno buscó con energía y decisión reforzar al poder ejecutivo. Encontró que la Constitución limitaba su accionar unificador y dividía el poder en las regiones. No estaba de acuerdo con la participación ciudadana y las libertades públicas contenidas en ella. Buscó imponer y mantener la paz, aunque actuando fuera de la Constitución, con un gobierno centralista, autoritario y represivo. Para respaldar sus planes organizativos, García Moreno se alió con la Iglesia Católica y creó una estrecha relación entre ella y el Estado. Esta asociación le permitió influir en la vida privada y en la educación. Aquí tenemos una fotografía del Observatorio Astronómico que se encuentra en la ciudad de Quito, que hasta nuestros días todavía existe este Observatorio Astronómico, una de las obras de Gabriel García Moreno. 15 años de influencia política. García Moreno influyó en la vida política del país por 15 años. Entre su primera y segunda administración apoyó a Jerónimo Carrión desde 1865 a 1867 y a Javier Espinosa en 1867 y 1869 para que fueran elegidos presidentes. Jerónimo Carrión continuó con el proyecto garciano, pero respetó la Constitución y las libertades públicas. Los periódicos que habían sido censurados pudieron volver a publicarse y el Partido Liberal obtuvo la mayoría legislativa. Esta mayoría motivó la renuncia de Carrión de la presidencia. Fue sustituido por medio de elecciones por Javier Espinosa, quien concluyó el periodo. Para las elecciones de 1869, Francisco Javier Aguirre, intelectual guayaquileño de tendencia liberal, se lanzó como candidato. Ante la gran posibilidad del triunfo de Aguirre, García Moreno organizó una rápida revuelta que derrocó a Espinosa de la presidencia. La asamblea convocada por García dictó una constitución que el pueblo denominó Carta Negra, la cual establecía, entre otras cuestiones, un sistema cuasi monárquico, confesional y excluyente, según lo plantea el historiador Ayala Mora, con un ejecutivo poderoso para gobernar sin oposición. El sistema era confesional porque exigía la práctica del catolicismo como condición para ser ciudadano. Restringió las garantías ciudadanas sometiéndolas a la voluntad del gobernante. Los delitos políticos eran castigados con pena de muerte. Aquí en el glosario vemos lo que nos dice la palabra confesional, que significa que pertenece a un credo religioso o lo defiende. El gobierno de García Moreno fue activo y ambicioso con obras públicas y medidas fiscales adecuadas que significaron la modernización y el crecimiento del país. Por ejemplo, elaboró el primer plan vial entre el litoral y la región interandina, construyó caminos, carreteras y los primeros kilómetros del ferrocarril. Sentó las bases del marco jurídico del país, Código Civil, Penal y Procesal, y leyes de justicia, educación, tributación y otras. Fomentó el comercio interno y externo, así como el sistema bancario. Impulsó la producción para la exportación de cacao y caucho. Incrementó la recaudación de tributos.
que le permitió realizar obras públicas y reformas políticas, económicas y administrativas. Puso especial énfasis en la educación mediante la obligatoriedad de la enseñanza primaria, el impulso de la educación técnica para mejorar la mano de obra, la importación de comunidades religiosas para que se hicieran cargo de centros educativos, la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la Politécnica Nacional, la Escuela de Cadetes del Ejército, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y el Observatorio Astronómico, a las que dotó de locales adecuados y profesores especializados. El apoyo a la investigación científica también fue característica del gobierno de Gabriel García Moreno. Aquí tenemos una fotografía del Conservatorio Nacional de Música que hasta nuestros días todavía subsiste en la ciudad de Quito y fue una de las obras de Gabriel García Moreno. Muerte de García Moreno. A poco tiempo de su reelección, el 6 de agosto de 1875, García Moreno fue asesinado en las gradas del Palacio de Gobierno en Quito. 4 grupos conspiraron para su muerte. Su asesinato significó la interrupción de un proceso modernizador del país, pero el carácter conservador y religioso de su mandato perduró un tiempo más. A pesar del autoritarismo, su gobierno marcó un cambio definitivo en el mejoramiento y desarrollo no solo de la región, sino de todo el país. Fue un excelente presidente, entonces, Gabriel García Moreno. A la entrada del Palacio de Gobierno en Quito se encuentra esta placa que dice: aquí cayó asesinado el presidente de la República, doctor Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. Actividades. Aquí vamos a trabajar ya en el cuaderno de trabajo. Aquí tenemos página 23 del texto, puede encontrar esto, ¿no? Sobre la Carta Negra, dice. Completa el siguiente esquema con los aspectos importantes que contenía la Constitución denominada por el pueblo como Carta Negra. Aquí vamos a poner 4 de los aspectos más importantes que contenía esta Constitución que le llamaron la Carta Negra, ¿no? También contestamos aquí, dice Gabriel García Moreno, puso especial énfasis en la educación. Hace una lista de 4 aspectos. Recuerden que leímos algunos importantes aspectos que mejoró Gabriel García Moreno en la educación, pero ustedes van a escribir solo 4 aquí, ¿no? A, B, C y D. También pueden hallarlo en la página 23, lo que ya leímos hace un momento. Acá nos dice: resume en el siguiente cuadro las acciones que de acuerdo con tu criterio fueron las más valiosas del periodo garciano. Bueno, leímos algunas, ¿no? En la política, ¿qué fue lo más valioso que hizo en la política Gabriel García Moreno? En la economía, ¿qué fue lo que hizo lo más valioso en su gobierno? En obras públicas, ya leímos que hizo carreteras y todo eso, ¿no? En educación, vemos que también mejoró, ¿no? En artes, en música, en todo, mejoró en educación. Aquí vamos a escribir. Y por último, acá dice: completa el siguiente cuadro con los datos de las constituciones del Ecuador. Aquí dice año, en 1830. ¿Qué será que pasó? Se hizo la primera constitución, ¿no es cierto?, cuando era presidente Juan José Flores. Esto lo puede hallar en las páginas 14 y 15 del texto de lectura de estudios sociales, ¿no? Entonces, en 1830 fue la primera constitución, presidente Juan José Flores. ¿Y cuáles eran los requisitos para ser ciudadano? Recuerden cuando dijimos que como él era venezolano y había muchos extranjeros acá, uno de los requisitos era estar viviendo simplemente, ¿no?, en uno de los 3 departamentos y ser naturalizado como ciudadano ecuatoriano. Asimismo, también se pedía que el requisito también debía ser casado con una mujer que sea de acá, lugareña, ¿no es cierto? En 1843 se hizo otra constitución llamada Carta de la Esclavitud. ¿Quién era presidente y cuáles eran los requisitos para ser ciudadano? En 1861 también hubo otra constitución. ¿Quién era presidente y cuáles eran los requisitos para ser ciudadano? Y por último, en 1869
en esta constitución que se llamó la Carta Negra, que estaba García Moreno, y bueno, presidente ya sabemos que era García Moreno, y cuáles eran los requisitos para ser ciudadano. Recuerden que uno de los requisitos que puso en esta Carta Negra era que tenía que ser católico, de la religión católica, ¿no? Bien, chicos, nos vemos mañana con otro interesante tema. Recuerda, estudiante que lee, estudiante que aprende. Que tengan un excelente día, chicos.